diferencias divididas. Qué raro, no me está borrando esto. Vamos a ver aquí, quiero arreglar esto. Es que bien, entonces en la clase pasada habíamos visto una interpolación iterada en la sección previa. Fue utilizada para obtener aproximación de polinomios de mayor grado en un punto en específico, el método de Neville, ¿verdad? Usualmente, sí, el método de Neville es más ocupado para hallar la aproximación en un punto o conjunto de puntos determinados. Sin embargo, no encontramos el polinomio mismo con él, con ese método, aunque sí se puede. Si nosotros ocupamos un poco de álgebra, sí podemos hallar el polinomio en sí, aunque el objetivo de Neville realmente solamente era hallar aproximaciones en ciertos puntos. No, el objetivo no era hallar el polinomio en sí mismo porque hay otros métodos más apropiados para ello y diferencias divididas es uno de ellos. Entonces, para empezar, expresamos los polinomios de la forma p sub n de x como a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0 más a sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 más etcétera hasta a sub n x menos x sub 0 productos hasta x menos x sub n menos 1. Si nosotros notamos, este polinomio es un polinomio de grado n. Expresamos eh, de una forma explícita ahí cuáles son las raíces de ese polinomio, a excepción del último, ¿verdad? La última raíz x sub n. Entonces, bueno, pues, perdón, estos son los nodos, no son las raíces. Expresamos explícitamente los nodos x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, pero no x sub n más 1 y x sub n. Y eso solamente por cuestión de estética, porque se podría realmente dejar afuera a cualquiera de ellos. Entonces, una de las preguntas podría ser o si podemos empezar nosotros a hallar los primeros valores, ¿verdad? A sub 0 o a sub 1. Entonces, en particular, nosotros sabemos de que f de x sub 0 tiene que ser igual a p de x sub 0. Pero esto implica en esta ecuación de que, bueno, f de x sub 0 es entonces igual a, al evaluar x sub 0, todos estos factores, todos los términos que tienen x menos x sub 0 se anulan. Solamente queda el primer término. Ok, tuvimos ahí una situación bastante sencilla para hallar lo que es a sub 1. Ahora, nosotros podemos hallar lo que es, podemos aplicar la siguiente condición, ¿verdad? Que f y p coinciden en el nodo x sub 1. Entonces, bueno, f de x sub 1 sería entonces igual a sub 0 más, y ahora todos los términos con un factor x menos x sub 1 se anularían. Solo quedaría y primero y el segundo término, más a sub 1, factor de x1 menos x sub 0. Pero de aquí nosotros podemos despejar para a sub 1. Y tomando en cuenta que a sub 0 es f de x sub 0, tendríamos f de x sub 0 menos f de x sub 1 entre pues x1 menos x0. Creo que cometí ahí un error, es f de x1 menos f de x0. Ok, arreglemos ese detalle entonces. F de x1 menos f de x0. Entonces, bueno, pues tenemos ahí lo que es el primer factor, a sub 1. Entonces, ya está
el objetivo inicial que queríamos con esa parte, hallamos los valores a sub 0 y a sub 1. De forma recursiva, nosotros podemos hallar los siguientes parámetros. Entonces, pueden ver que, bueno, estos han salido bien sencillos. Los otros salen un poco más complicados y lo que nos facilitaría la generación de, de esos factores es la introducción de esos factores de diferencia divididas. Y en la ceroésima diferencia dividida de la función f con respecto a x sub y es simplemente f corchete de x sub y igual a f de x sub y. La primera diferencia dividida de f con respecto a x sub y x sub y más 1 se anota como f corchete de x sub y más 1 y es esta diferencia. Noten de que es la ceroésima diferencia dividida. Mi primer factor fue la ceroésima diferencia dividida. Mi segundo parámetro es de hecho la primera diferencia dividida. La enésima diferencia dividida, f corchete x sub 0, x sub 1 hasta x sub n es, aquí creo que hay un error. Aquí tendría que ser x sub 2. Sí, hay un error acá. Vamos a mejorar entonces el documento. Entonces, ese documento ya lo había trabajado en años anteriores, pero de repente, pues, eh, hay, se refresca, ¿verdad? Uno y ve errores que no había visto antes. Lo bueno es que va quedando un documento que está bien revisado, bien curado. Entonces, vaya, la enésima diferencia dividida con respecto a x sub 0, x sub n, es la n menos una ésima diferencia dividida con respecto a x sub 1 hasta x sub n menos la n menos una ésima diferencia dividida de x sub 0 a x sub n menos 1 entre xn menos x sub 0. Notemos que a sub 0 es igual a f corchete de x sub 0. Aquí está, aquí arriba está, ¿verdad? Porque f corchete es igual a f de x sub 0. Y además, bueno, quizá lo vamos a anotar por acá, ¿verdad? Eh, esto es igual a f corchete de x sub 0. Y esto es igual a f corchete de x sub 0, x sub 1. Ahí está. Entonces, a sub 1 es f corchete de x sub 0, x sub 1. Por esto mismo, ¿verdad? Porque eso sería entonces f corchete de x sub 1 menos f corchete de x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. Pero el corchete aquí como es la cerósima diferencia, sería el paréntesis, sustituido por paréntesis. Y es fácil demostrar que A sub k es igual a f de corchete de x sub 0 hasta x sub k. Bueno, entonces con eso resolvemos nuestro polinomio de interpolación. Aquí otro error. Quiero ver cómo es que está en el libro. Bueno, no son errores grandes, ¿verdad? Es nada más un error de... Ah, pero es que la sumatoria va hasta n, pues está correcto, sí. Correcto, entonces mi polinomio de Lagrange, porque eso es lo que al final está hallando, ¿verdad? Este es el polinomio de Lagrange. Nosotros vimos de que hay una definición para ella con esos factores lagrangianos, L, ¿verdad? L sub n como acá. Sin embargo, ese es un trabajo
bastante extenso. Imagínense, hay que estar multiplicando ahí varios monomios. Por ejemplo, eh, n productos en el numerador, n productos en el denominador, 2n, una división, 2n más 1. Luego tengo n de esos términos. Estamos hablando de un orden n cuadrado. En este caso, como son diferencias divididas, me parece que la cantidad de multiplicaciones, divisiones con este método va por orden n. Esa es una gran diferencia. Si yo tengo un método que es orden n o uno que es orden n cuadrado, esa es una gran diferencia. Entonces, y este ya me genera todo el polinomio y es el mismo polinomio de Lagrange. Ok, recordemos que esta es una suma que va hasta n, ¿verdad? No puse no se inició de k igual a 0 porque pues aquí hubiera habido un índice negativo y no se podía añadir, ¿verdad? Entonces, computacionalmente sí se podría hacer porque un índice negativo indicaría que no hay elementos en ese vector. O sea, con k igual a 0, computacionalmente, la computadora podría entender, pues no hay nada, no hay nada. Pero daría problemas porque necesito de que cuando k igual a 0, este fuera f de corchete x sub 0. Entonces, lastimosamente no se puede meter dentro del sumatorio. Entonces, que vimos cómo eh, aquí está la fórmula de cómo calcular recursivamente mis diferencias divididas. Y la metodología que se ocupa básicamente es crear un cuadro como este. Entonces, un cuadro como en el método de Neville. Ojo que el método es distinto, ¿verdad? Hay que tener bien en cuenta. Neville es un poco más largo y se ocupa más que todo para hallar las aproximaciones en ciertos puntos. Diferencias divididas es para hallar el polinomio en sí. Entonces, vaya, primero calculo mis f corchetes. Bueno, no calcular, sino que escribir porque simplemente son los valores de la función en esos nodos. Luego la primera diferencia dividida sería f de corchete de x sub 1 menos f corchete de x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. Este sería f de corchete de x2 menos f corchete de x1 entre x2 menos x1. Y finalmente, esta sería esta diferencia entre, y ahora pues llego a la diferencia de x2 menos x0. Entonces, pueden ver de que para calcular cada uno de estos, solamente se necesita dos restas y una división. Una división que realmente computacionalmente lo que podría estar tomando más trabajo es la división. Entonces, si yo tengo n de ellos, a ver, pues sería como n cuadrado medios, porque tengo que n cuadrado medios divisiones, porque tendría que llenar toda una tabla, más o menos la mitad de la tabla. Entonces iría por n cuadrado medios. Vamos a ver, pero el método de Lagrange solamente n, 2n, n cuadrado. Bueno, esa al menos es la mitad, la mitad de cálculos que hay que hacer. Bueno, se puede hacer el análisis dimensional, el análisis de cuántos flops ocupa cada uno de los métodos, Lagrange versus diferencias divididas. Aquí tenemos el algoritmo, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla más larga, más grande. Pues si lo hacen en papel, podrían
poner los números como a la mitad, ¿verdad? Entonces, este es el algoritmo. Realmente creo que, bueno, vamos a ponerlo ahí por propósito de nada más de mostrarlo, ¿verdad? Realmente, pues en una primera instancia se podría crear una matriz, una matriz que mantenga los valores de estos f y j y calcularlos recursivamente, ¿verdad? Probablemente ir columna por columna y comparar los índices, ¿verdad? Si el primer índice es mayor o igual que el segundo índice, entonces estoy en, ya sea en la diagonal o en la parte inferior y sé que que debo de calcular. Si no, los otros elementos son iguales a cero. Inicio con aquí básicamente una matriz, ¿verdad? Porque estoy calculando los f sub i j y ahí no hay de otra, ¿verdad? Sino que esa es una matriz. Habría que ver si es posible no ocupar una matriz y eso lo haría más eficiente. En particular, yo no creo que se calculen polinomios de tan alto grado, o sea, no se ocupa calcular polinomios de grado 100, por ejemplo, porque es demasiado inestable el polinomio. Hay problemas de oscilaciones y eso lo vemos más tarde. Entonces, para los casos de un grado bajo, digamos, si es que grado 10 ya incluso podría generar problemas. Por eso es que ven, usualmente no se ocupan polinomios de grado alto, ¿verdad? Usualmente a veces lo más de grado 5 y se ocupan otros métodos, ¿verdad? Que por trazos y que tengan ciertas propiedades, pero que el grado sea lo más 5. Bueno, me parece que tenemos aquí un ejercicio. Vamos a hacerlo entonces. Bueno, ya respondió mi interpolación utilizando los siguientes datos. Entonces aquí tendría los nodos, los XV, los F corchete de XV. Ahí tendría las segundas diferencias divididas. Segundas diferencias divididas. A ver, tengo que hacer más espacio acá. Segundas diferencias divididas. Al final me va a quedar, vamos a ver, aquí estarían 2, 4, aquí habría 3, aquí habrían 2. Llegamos a las cuartas diferencias divididas. X sub i sería 1.0, 1.3, 1.6, 1.9. El corchete sería 0.7651.977. El otro sería 0.6200. Entonces, el objetivo aquí es claro, hallar el polinomio de interpolación de Lagrange, que lo hallo con ese método de diferencias divididas. Quizás ese teorema no está, pero en efecto ese es el que encuentra, ¿verdad? 0.281818 Bien, revisemos que los números los tengamos bien. 0.765197.7, 0.62008060, 0.4554022, 0.281818, 6. Ahí está. Entonces, no, estas son las cerodécimas diferencias divididas. Entonces, las primeras diferencias divididas, después las segundas, y así. Bueno, estas es nada más
la diferencia de este con este entre la diferencia de los respectivos XV. Vamos a sacar una calculadora. Entonces tendría 0.62000860 menos 0.765 1977 entre punto 3. Y obtendría aquí menos 0.4837 05 66. Vamos a ver ese 0.35 6667. Ahí ponemos todos los dígitos de la calculadora. El siguiente sería 0.45 54 022 menos 0.62 00860. Y aquí me da 0.54 negativo. 8946. Luego, pues, punto 28, 18, 18, 6 menos punto 45, 54, 0.22 entre punto 3 y obtengo 0 menos 0.57, 8612. Ahora, según las diferencias divididas, es esta diferencia y ahora pues la ampliación de la diferencia de los x sub i para el primer caso sería 1.6 menos 1.0 y para el otro menos 1.9 menos 1.3. En ambos casos es de dividir por 0.6. Entonces menos 0.54 8946 más 0.48 37 05 6667 entre punto 6 y me dio 0.6. Ah, perdón, entre punto 6 y me da menos 0.108 73 3 88 88. Bueno, para el 7 tendríamos menos 0.57 86 12 más 0.54 89 46 entre punto 6 y tendríamos menos 0.0 49 44 33 33. Vamos a ver, 33. Finalmente, la última diferencia dividida sería ese número más punto 0, 108, perdón, punto 108, 733, 88, 88, entre, y ahora sería 1.9 menos 1.0, punto 9. Y tendría aquí 0.17, 57, 52, 469. Vamos a ver cómo está el libro para comparar. Aquí hicieron uno más.
Eh, Me parece que me equivoqué en el último. Entonces, veamos el anterior. Menos punto 108, 73, 39. Ok. Menos punto 049, 44, 33. Bien. Me tendría que dar como punto 065. Noten que algo que me dio la idea de que estaba equivocado era de que, vaya, estos usualmente tienen que ir como descendiendo. Los términos que lideran el mayor número de productos va decreciendo. Entonces, vaya, este último no salió mal. Vamos a volverlo a hacer. Y error una vez más. Sí, los números están bien. ¿Qué fue lo que me salió mal entonces? Ah, ya. Mm, Le puse menos. Entonces, o sea, menos por menos. Entonces, menos punto cero 49, 44, 33, 33, 33, entre punto 9. Otro punto 065, 87. Sí, ese es el que estaba buscando. Ahí hicieron uno más, ¿verdad? 0.065, 87, 83, 94, 97. Bien, y los términos que yo voy a ocupar son estos precisamente. Entonces, pues mi polinomio, en este caso, de tercer grado, sería 0.7651.977 menos 0.4837056667 por x menos x sub 0, que es 1, más, bueno, realmente es menos 0.108, 73, 38, 88, 88, 8 por x menos 1 por x menos 1.3. Y finalmente el último, que sería más 0.06587839497 por x menos 1 por x menos 1.3 por x menos 1.6. Y aquí está mi polinomio de interpolación de tercer grado, mi polinomio de Lagrange. Eh, Como escogí esta dirección, por eso es de que van los factores de ese lado. Yo podría haber escogido esta otra dirección. Yo podría haber escogido esta otra dirección y poner punto 28, 18, 18, 6 menos punto 57, 86, 12 por x menos 1.9 menos punto 0, 49, 44, etcétera, por x menos 1.9 por x menos 1.6. Si voy a estar evaluando números cercanos a este lado, me sale mejor escoger esta dirección y escribir el polinomio de esa forma. Si no, me sale mejor de esta forma si son puntos más que todo cercanos, digamos que más de este lado. Hay también el método de centrado, ¿verdad? Yo podría escoger algo así como los puntos centrados, pero eso yo creo que es más para aplicaciones ya propiamente bien técnica, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita basta con tener el polinomio de interpolación. Tenemos aquí, pues, un método sencillo, mucho más sencillo que utilizar polinomios de Lagrange. Eh, Crear una tabla y asegurarse en cada momento que se están haciendo los cálculos correctos. A ver, es muy probable que un problema así venga en el examen. Yo espero que lo hagan todos.
Entonces, recuerden que pongo algunos problemas que no están rebuscados, sino que simplemente son parte de lo de, de- de- del objetivo más fundamental del tema. Bueno, en este caso escribieron un polinomio más grande, llegaron con un nodo más, pusieron el nodo 2.2, hubo que hacer más cálculos, ¿verdad? Y ya con ese se llega hasta, noten que al final el último no aparece, ¿verdad? Y añadieron 2.2, no aparece x menos 2.2. Yo llegué hasta 1.9, pero aquí no aparece x menos 1.9. Así es, así es la cosa. Ese último no aparece. Así que para que no se confundan, ¿verdad? Que no es que se llegue acá al último, sino que de hecho ese último queda implícito. Aquí dice que ocupan Maple, que es un software parecido a matemática, Wolfram, bastante potente para calcular ahí algunos números. Bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta al respecto de eso? Pues una forma muy efectiva para calcular el polinomio de interpolación. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pasamos entonces a ese teorema que me da una idea de ese último factor de diferencias divididas. Realmente ese teorema yo nunca lo he visto que se ocupe, sino que quizá es más que todo como un detalle interesante. Entonces, si mi función es n veces continuamente diferenciable, entonces existe un número en AB, un número psi, para que la última diferencia dividida es igual a, eh, pues a este factor. Bueno, pues realmente parte de lo que tengo que recordar es esta parte. Quizá lo voy a, por la demostración, vamos a volverlo a copiar desde arriba. Yo sé que mi polinomio tiene esta forma. Ok, sabemos que, sabemos que mi polinomio tiene esta forma y tanto P como F son Cn a B. Bueno, entonces yo podría ver la función, pues notamos que la función h de x, que es igual a f de x menos p sub n de x, se anula en los nodos x sub 0 hasta x sub n, que son n más 1 puntos. Entonces, por el teorema generalizado de Rolle, existe sí entre x sub 0 y x sub n, y por ende en AB, tal que
Pues la enésima derivada, aquí tengo n más un puntos, pues la enésima derivada es igual a cero. Pero eso implica que, vaya, la enésima derivada de f, como es n veces diferenciable, n veces diferenciable también es p, pero p es una función, ¿cómo se llama? Es una función, un polinomio de grado n, que esto, como está en esta forma, ¿verdad? El único término de grado n es el último, donde tengo multiplicado x menos x sub 0 hasta x menos x sub n menos 1. Ese polinomio es de grado n. Ya sabemos que el enésimo, la enésima derivada de x a la n es n factorial, ya que aquí el coeficiente líder es 1. Y si yo multiplico todo esto para el término enésimo, todos los demás se hacen cero por la enésima derivada. Solo me queda el n factorial y el factor acá, que es el f corchete de x sub 0 hasta f de x sub n. Entonces me quedaría nada más f factorial, f corchete de x sub 0 hasta x sub n. Bueno, entonces ya está todo, porque entonces f corchete de x sub 0 hasta x sub n simplemente despejo, ¿verdad? Dejo este al otro lado, divido por n factorial y ya tengo que la enésima derivada evaluada en sí dividida entre n factorial. Ok, y ahí está, y ahí está. Es lo que quería llegar. No sé si hay preguntas en esto. No sé si hay preguntas en esto. Bueno, pues siempre les hago hincapié en el hecho de tomar nota. En particular, ahorita estoy llevando, bueno, varios cursos, pero una es una certificación del Minera y uno tiene que ver certificación de educación superior, ¿verdad? Entonces, tiene que ver un video de media hora y responder cuestiones con temas relacionados a la pedagogía, la enseñanza, aprendizaje, etcétera. Y sí, pues, bueno, es que esa idea de tomar notas empezó desde hace varios años. Llevar una laptop, tomar nota o aquí mismo en la compu, ¿verdad? En la PC. Empezó desde hace varios años y notaba que en efecto retenía más si tomaba notas a que si no tomaba notas. Y yo hago la diferencia de las reuniones, porque si una reunión es importante, voy a tomar notas. Si una reunión no es importante, entonces solo llego a escuchar, a ver si hay algún detalle interesante, ¿no? Entonces, pero realmente, eh, sí, vaya, por ejemplo, revisé un evento llamado Adopting Bitcoin el año pasado, que fue en el Hotel Crown Plaza. Los salvadoreños podíamos tener ahí un ticket por $30, me parece. Estuve en algunas, ¿verdad? En las que me permitía el horario, ¿verdad? Mi horario laboral. Estuve en algunas. Llevé la laptop ahí. Realmente fue mucho más efectivo anotar. O sea, el hecho de que estaba anotando también es un hecho de que
de que habían detalles interesantes, de que yo aprendía. O sea, si voy a una reunión que creo que es importante, llevo algo para anotar y al final no he anotado algo, no he anotado nada, significa que esa reunión fue de choto. Entonces, pero sí, por ejemplo, para esta acreditación hay un montón de anotaciones, ¿verdad? A veces incluso pues paro el video y lo atraso un poco para escuchar la palabra que indica. Y hasta ahorita me ha salido súper bien porque nos hacen evaluaciones y realmente, bueno, nada más que en el primero saqué 9,35, algo así, pero de ahí 3 días seguidos. Me hace falta la última evaluación del módulo uno, pero me está saliendo bastante bien. Es otra muestra de que tomar notas funciona, ¿verdad? Claro, tomar notas cuando la reunión es importante. Hay reuniones, las reuniones se pueden separar, ¿verdad? Hay reuniones que pueden ser, digamos que incluso que a uno lo pueden cambiar su forma de pensar. Son las reuniones más importantes. Si te cambian de alguna forma tu visión, tu actitud, si te hace ver algo que no habías visto y decís, wow, eso sí que no lo sabía. Otras reuniones son importantes, detalles importantes, pero no son tan trascendentales como las otras, ¿verdad? Hay reuniones que son medio importantes. Algunos detalles son importantes, pero luego la gente se va por otros lados y no, hay ¿cómo se llama? Productividad. Hay reuniones que son de choto, de que pues lo mismo que a veces quizá es más productivo ir a tomar un café y tener la reunión en un lugar más relajado, porque si al final no se dice nada importante. Y hay reuniones destructivas donde la gente llega a echarse pedazos. Y es interesante cómo es que, pues, o sea, sí, les comento por experiencia, ¿no? De que la gente no se da cuenta de que en vez de estar en una reunión destructiva, o sea, no solamente no hay productividad, hay cero productividad, sino que la gente sale enojada, pues sí, peleándose con otros. Eh, Esas reuniones nunca deberían de existir, pero lastimosamente eh, a veces los que están liderando eh, dejan que esto suceda. Y a pesar que nadie gana nada, todos pierden, pero estas reuniones lastimosamente existen, de vez en cuando se dan. Entonces, pues, bueno, más que todo el comentario iba en el sentido de que siempre estén anotando, ¿verdad? Porque cuando es la hora de la evaluación, bueno, como ahí no dice que no se puede ver el material, ¿verdad? Entonces, me es más rápido revisar material escrito que estar revisando los videos. Yo me imagino revisar los videos un día antes del examen, que lo que pasa es que los videos pueden ser de hora y media, ¿verdad? Mm, no se puede ahí ver todo el video, todos los videos. Es más rápido revisar las notas que también tienen disponibles, ¿verdad? Pero es mejor incluso revisar sus notas porque ustedes saben cómo llevan las cosas. Entonces, esa es la moraleja de la historia. Es mejor revisar las notas que uno mismo hace. Pues un detalle más antes de cambiar de tema, que cuando estábamos en presencial, yo les dejaba a los estudiantes que en ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones diferenciales que llevaran la mitad de una hoja con fórmulas. Porque la idea para mí no es que se memorice. Sin embargo, algunos detalles sí hay que memorizarlos, ¿no?
La cuestión de que de repente algunos le sacaban fotocopia a las medias páginas de otros, a la hoja de fórmula, ¿verdad? Claro, el que hizo su propia media hoja, al hacer eso, la hoja, al construirla, ahí había un estudio. Y además él ya sabía a dónde estaba cada cosa. Ah, por ejemplo, tal ecuación, tal fórmula, rápido la identificaba. El que solo fue a fotocopiar, tiene que empezar a estudiar la media hoja en medio del examen. Por eso es que quizá al final no al final se quitó esa práctica sin que yo dijera nada, porque al final parecía de que la gente simplemente vio que no era efectivo. Y eso es lo importante, que uno como docente pueda implementar métodos, pues que si no son apropiados para la aprendizaje, que el mismo estudiante lo note. Si eso no vale la pena. Y ver qué es lo que sí vale la pena. En particular, pues algo importante que yo creo que hay que ver cómo se rescata son los grupos de trabajo, porque cuando salía de la UES, a veces a las 5, a veces un poco más tarde, a veces veía grupos de estudiantes en los módulos trabajando ejercicios. Y esa es la estrategia ganadora para poder pasar todos los cursos, trabajar los problemas. Entonces, y en equipo, ¿verdad? Y que si hubieran grupos de WhatsApp más ¿cómo se llama? Más, pues, dinámicos. Tenemos un grupo de WhatsApp, pero casi nadie pregunta. Pues eso sería bastante bueno. Yo pienso que siempre está el miedo con respecto a preguntar. Y eso es parte de los problemas culturales que nosotros tenemos. Como yo estuve en los Estados Unidos algunos años y la situación no es igual. La gente tiene mucho menos miedo de preguntar. Bueno, entonces terminemos esa sección. Diferencias divididas de Newton. Hacer la sustitución h igual a x sub i más 1 menos x sub i para i de 0 hasta n menos 1. Bueno, realmente aquí asumimos que los puntos están igualmente espaciados. Sí, esto se puede hacer si los puntos están igualmente espaciados, o los nodos. Bueno, sí, como los puntos x sub 0, x sub n están igualmente espaciados. Vale, entonces hacer la sustitución h, x sub i más 1 menos x sub i para i de 0 hasta n más 1. Esto es posible porque están igualmente espaciados. Y definir una variable s tal que x es igual a x sub 0 más s por h. Entonces, por ejemplo, si mi x está entre x sub 1 y x sub 0, S tiene números entre 0 y 1. Si x está entre x sub 1 y x sub 2, S tiene valores entre 1 y 2. Total de que si S es igual a n, entonces esto se convierte en x sub n. Para redefinir la interpolación con diferencias divididas de esta forma y utilizar el operador delta de diferencias progresivas para derivar la fórmula de diferencias progresivas de Newton. Entonces, nuestro objetivo es hallar estas dos expresiones. Realmente estamos, pues, un poquito cortos de tiempo, así que solamente vamos a ver lo que está acá. Vaya, el método de diferencias divididas es f corchete x sub 0 más a sub 0
eh, ajá, más f corchete de x sub 0 por x sub 1 por x menos x sub 0. Pero x menos x sub 0 simplemente es s por h. Entonces, aquí es el primer término. ¿Cuánto es el término? Este es a sub 2, ¿verdad? F corchete x sub 0 a x sub 2. ¿Cuánto es x menos x sub 0 por x menos x sub 1? Bueno, hagamos aquí el cálculo de cuánto es x menos x sub y. Bueno, realmente x sub y es simplemente x sub 0 más h veces y veces h. Así es, porque si y es igual a 1, entonces x sub 0 más h es x sub 1. Si y es igual a 2, entonces x sub 0 más 2h llegó a x sub 1, x sub 2. Ahí está. Pero x sub 0, x menos x sub 0, ya vi que es s por h. S por h menos y por h, entonces eso es h factor de s menos y. X menos x sub y es h por s menos y. Pero entonces, ¿cuánto es x menos x sub 0 producto hasta x menos x sub k? Bueno, pues tendría, para empezar, tendría con y igual a 0, ¿verdad? H por s, eh, h por s menos 1, hasta llegar a h por s menos k menos 1. Entonces tendría, aquí hay k de ello, ¿verdad? H a la k, producto de s por s menos 1, producto hasta s menos k menos 1. Entonces ahí están estos factores, los cuales veo mostrados acá, ¿verdad? S por S menos 1 H cuadrado, porque es el producto de X menos X sub 0 por X menos X sub 1. Y así, ese sería el producto de X menos X sub 0 hasta X menos X sub n, producto de S hasta S menos, paréntesis, N menos 1, H a la N. Precisamente eso. Pero eso lo puedo meter como un sumatorio, ¿verdad? De 1 hasta N, producto de S hasta S menos, factor de K menos 1, H a la K, y mi K décima diferencia dividida, F corchete X sub 0 hasta X sub K. Y ahora, algo interesante, ocupamos esta notación de coeficiente binomial. Probablemente en discreta ustedes hayan visto de que esto es posible, bueno, simplemente, usualmente se ocupa para cuando no necesariamente S tiene que ser entero, ¿verdad? S combinado acá, S por S menos 1 hasta S menos K más 1 entre K factorial. En este caso sí estamos asumiendo de que K es un número entero, ¿verdad? Pero ya tomando eso en cuenta, pues esto sería entonces S combinado K multiplicado por K factorial. Así es. Entonces, nuestro polinomio queda como f corchete de x sub 0 de sumatoria de s combinado k por k factorial por h a la k por mi k décima diferencia dividida. Entonces, esas son las diferencias divididas de Newton. Hemos llegado hasta esta parte. No sé si hay alguna pregunta. Ahí básicamente solo estamos viendo lo que está en el libro. Pero nosotros también podemos ocupar las fórmulas de diferencias progresivas que vimos anteriormente, porque pues si nosotros lo notamos, f corchete de x sub 0 a x sub 1 era f de x sub 1 menos f de x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. Como están igualmente espaciados, entonces x1 menos x sub 0 es h, pero este es simplemente delta de f de x sub 0. Y luego para el siguiente, como es delta de f de x sub 1 menos delta de f de x sub 2, es delta cuadrado de f de x sub 0, así lo definimos. Entonces, pues se demuestra que mi f corchete es simplemente de x sub 0 a x sub k, es 1 entre k factorial h a la k del k décima potencia de la diferencia progresiva de f en x sub 0. Y puedo
sustituir este término aquí arriba. Entonces, al sustituirlo, se cancela el k factorial y el h a la k y solamente queda pues el combinatorio y la diferencia progresiva. Y obtengo pues esta nueva expresión. Ahora, esta expresión es eh, mucho más sencilla. Aquí solamente se calculan diferencias de las imágenes de mi función f y pues esta es una forma más compacta. Nosotros podemos ver diferencias regresivas en el sentido de empezar por el último y así, ¿verdad? Y terminar con el primero. El procedimiento es similar y nosotros podemos ocupar lo que son las diferencias regresivas. Es muy parecido, una diferencia regresiva para P sub n es P sub n y ahora lo voy a restar con P sub n menos 1. Con las diferencias regresivas yo siempre veo lo siguiente, ¿verdad? Con las regresivas yo siempre veo los anteriores. Quizá vamos a poner un poco esto porque para que tengamos ahí anotado lo que son las diferencias regresivas. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, diferencias regresivas es al revés, ¿verdad? Empezamos con x sub n, terminamos con x sub 0. El procedimiento es similar y pues llegamos a una fórmula parecida a la de Newton. Bueno, la fórmula de Newton de diferencia regresiva sería en este caso y tendríamos delta invertido, no recuerdo exactamente, lambda, lambda mayúscula, no sé si esa es lambda mayúscula, no recuerdo. Y es el lambda mayúscula y vamos a ver. Vamos a ver, revisemos ese detalle. No. Bueno, delta invertido, vamos, nabla creo que es nabla. Vamos a ver. Me parece que es nabla symbol, si es como nabla. Construir un polinomio de interpolación de grado 3 por los puntos desigualmente espaciados de la siguiente tabla. La siguiente tabla nos da información para los polinomios P de grado desconocido. Determine el coeficiente de x cuadrado en P de x y todas las eh, diferencias progresivas de tercer grado son iguales a 1. Ok. Bueno, tenemos dos ejercicios para completar esta, esta sección. Quizás en este les voy a dejar que lo hagan para que no terminemos cabal a la hora, para poder darles unos minutos al, al final, ¿verdad? Vaya, aquí están quizás indicar, bueno, son desigualmente espaciados. Vamos a hacerle énfasis ahí, desigualmente espaciados. Vaya, ahí un énfasis. ¿Por qué?
No podemos utilizar por ejemplo, diferencias progresivas. Las diferencias progresivas de Newton no se pueden ocupar porque los puntos no están igualmente espaciados. Tengo que ocupar el método que ocupé acá, ¿no? Aquí realmente no importa, yo podría meter aquí 1.4, no importa el orden, ¿verdad? Y la tabla sigue. Sería hacer lo mismo que está ahí, pero con, eh, con estos datos. No veo mayor complicación para eso realmente. El libro también habla de una fórmula para diferencias centradas, pero diferencias centradas. Yo lo veo más como que quizás si fuéramos a implementar esto, ver todos esos casos y hacer un código que sea muy óptimo, que sea óptimo, está bien, pero más que todo yo veo la importancia en mostrar las diferencias progresivas, trabajar las progresivas, las regresivas, pues verlo rápidamente y las centradas solamente comentarlo rápidamente. Vale, entonces aquí para este habría que hacer una tabla como acá, ¿verdad? Pero eso ya sabemos cómo hacerlo. Entonces vamos a trabajar el último ejercicio que está ahí. Vamos a ver, todavía tenemos un poquito más de 10 minutos. Bien, hay que tener mucho cuidado acá porque alguien podría pensar de que son las diferencias divididas, pero aquí dice diferencias progresivas. Esto es claro que lo entiendan bien, ¿verdad? Todas las progresivas de tercer orden, es decir, delta al cubo de f de x sub 0 es igual a 1. Pero esto implica de que cualquier diferencia progresiva de orden superior es igual a 0, porque como son las potencias superiores, son las diferencias de las potencias inferiores. Entonces, si yo calculo, eh, pero este es x sub i, no es solamente en x sub 0, todas las diferencias progresivas son iguales a 1. Entonces, todas las diferencias progresivas, y ahí me equivoqué también porque tendría que ser k mayor o igual que 3, que 4. De 4 en adelante, como van a ser basadas en diferencias de grado 3 o menor, de grado 3, por ejemplo, ya como solo son unos ahí, la resta me da 0. Y esto pues ya me indica de que la fórmula que voy a ocupar es esta. Entonces, bueno, vamos de aquí rápido. Vamos a ver si podemos resolver este problema rápidamente. Entonces, aquí hay una gran ayuda porque yo sé que llego hasta n igual a 3 y que en n igual a 3 ya sé cuánto vale la tercera diferencia dividida. Tengo que calcular las otras diferencias divididas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto sería? Bueno, como el polinomio y la función coinciden en los nodos, entonces yo puedo ver de que esos son, en efecto, los valores de la función en estos números también. Delta de x sub 0, bueno, sería f de x sub 0 menos f de x sub 1. F de x sub 1 menos f de x sub 0 menos 1 menos 2 menos 3.
delta de f de x sub 1 sería igual a, pues, a el valor en 2 menos el valor en 1, 4 menos 1, 5. Como voy a necesitar calcular otra diferencia, un grado mayor, pues voy a calcular delta de x2. Perdón, aquí creo que me equivoqué. Me equivoqué porque el de 1 sería, pues, el de 0 sería menos 1 menos 2 menos 3. Ahí está. Y entonces, ¿cómo voy a calcular el delta de f de x2? Creo que no es necesario, porque necesitaría otro ahí. Este. Entonces, el de x1 sería 4 menos 1, eso es 5. Bien. Delta cuadrado de f de x0 será igual a delta de f de x1 menos delta de f de x0. Ambos números los tengo acá. 5 menos 3, 8. Tendré lo suficiente para calcular ahí el polinomio que necesito. Yo sé de que llego hasta n igual a 3. Entonces tengo el polinomio de tercer grado. F de x sub 0, que es 2, más ese combinado 1 por delta de f de x sub 0, más ese combinado 2 por delta cuadrado de f de x sub 0 más s combinado 3 delta cubo de f de x sub 0, el cual ya sé que es igual a 1. Este es igual a 1. Y además tengo una transformación que x es igual a x sub 0 más s multiplicado por i por h. Eso es s por h nada más. Eso es. Vaya. O sea, esto realmente es un P3 de S, ¿verdad? Bien, entonces P3. Ahorita la voy a dejar de X. Sería 2 más delta de f de x sub 0 menos 3 multiplicado por S más este delta cuadrado de f de x sub 0, que es 8 S por S menos 1 entre 2. Una pequeña simplificación por aquí. Y el otro que sería S por S menos 1 por S menos 2 entre 6 multiplicado por 1. Y ahora pues ya había que calcular el factor de x cuadrado. Pues tengo que calcular, sustituir ese lo tengo que multiplicar, lo tengo que sustituir por x. Entonces S es igual a x menos x sub 0 entre h. H, ¿cuánto vale? H vale 1 y x vale 0. X sub 0 vale 0. Bien, S es igual a x. Ok, me lo dejaron fácil. P sub 3 de x es igual a 2 menos 3 por x más 4 por x menos 1 más x por x menos 1 por x menos 2 entre 6. Ok. Mm, ¿Cuál es el coeficiente de x cuadrado? Bueno, pues por acá hacemos este producto sería x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, al final, pues, al multiplicar todo, tendría x al cubo menos 3x cuadrado más 2x factor de x cuadrado. Entonces sería, aquí no hay, aquí hay 4 más
Y aquí, pues, el factor de x cuadrado sería menos 3 sextos, que, pues, es un medio, es decir, 3.5 sería el factor de x cuadrado. Vamos a ver. Ese es un problema del libro. Debería indicarlo ahí. Vamos a ver si lo logro identificar aquí rápido. Este creo que es, sí, el 13. 3, 3, 13. Veamos aquí abajo. Es 3, 13. Y el coeficiente de x cuadrado es 3.5. Es 3.5. Correcto. Está correcto. Bueno, pues eso es lo que teníamos para hoy. No sé si hay preguntas. Entonces, quizá nada más ahí indicar que es el problema 13, 3, 3, 13, porque así podemos ver la respuesta con mayor rapidez en el libro. Aquí sí lo tengo, pero como una nota. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este tema. Nos quedan 2 minutos todavía. Bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Mañana temprano es ¿cómo se llama? Tenemos laboratorio. Saben de que si lo entregan antes, pues es opcional llegar. Eh, y bueno, ahí estamos. Pasen buenas tardes y buen provecho. Nos vemos. Gracias, igual, nos vemos.